esto que nos comenta Reginaldo, muy importante, porque prácticamente el 70 o el 80% de la reforma que vamos a ver en renta y en IVA tiene que ver con las decisiones que se tomaron de la OCDE o recomendaciones que tomaron en la OCDE y que México las adoptó inmediatamente. Como que fue una justificación que se presentó por parte del Ejecutivo Federal al Congreso y todos la compraron. Yo creo que es muy importante que los comentarios que vayamos a estar haciendo lo relacionemos con esto, porque prácticamente la reforma va enfocada a eso. Aunque César ya lo comentó, solamente para efectos de los montos, ¿no? de las cantidades, el presupuesto federal está en 6.103.732 millones de pesos, que representan el 4.6% con lo que se estimó en 2019, no lo real, porque no sabemos todavía cómo va a terminar el ejercicio 2019. Y dentro de los puntos importantes son lo que se pretende recaudar en ISR, va al 5.7% más que 2019, y en IVA, 1.2%. ¿Por qué lo anoto? Porque seguramente la estimación que hicieron en 2019 para la reducción que hubo en la zona fronteriza del 8%, seguramente no van a lograr el incremento en 2019, por eso solamente la estimación es 1.2, a pesar, en mi punto de vista personal, es de la reforma que se está llevando a cabo de plataformas digitales, los cambios que se están haciendo de ser más eficiente en la fiscalización, seguramente va a dar un incremento mayor en la recaudación. El IEPS, que mínimo reforma que se está llevando a cabo, que lo vamos a comentar más adelante por el licenciado Héctor Díaz, pues hay un incremento del 17.7%. Y para efectos nomás para que, me imagino, igual que yo, todos estábamos preocupados si está incluido la venta del avión presidencial en los bienes, pues les estoy poniendo, parece ser que no se incluyó. Hay un incremento en ingresos por venta de bienes del gobierno federal del 6.2%. Y el endeudamiento. El endeudamiento, que siempre ha sido uno de los temas políticos, ¿no? que siempre se señala, pues está cumpliendo con lo que dice la Ley de Disciplina Financiera Federal, que no represente más del 1% del total de los ingresos federales, y aun cuando comparado con 2019 sí representa casi el doble del crecimiento de los ingresos, pues es el 9.6%, se está cumpliendo con la expectativa del gobierno de no incrementarlo más del 1%, ¿no? Aunque ya lo comentó César, las expectativas que vienen en la ley de ingresos, recuerden que esto es para hacer las proyecciones que se presentan en la ley de ingresos, y que incluso aun cuando el PIB se está estimando en el 2%, así se hizo la proyección. Esto es muy importante, sobre todo para los fondos que se recaudan o que se distribuyen para los gobiernos estatales y municipales. Aun cuando el crecimiento económico no es el que se está estimando, el haberlo proyectado al 2%, pues les asegura una recaudación o recibir las participaciones en mayor cuantía de lo que se está recibiendo realmente. Otro punto importante es el de las tasas de interés. Aún señalaba César que durante el año se redujeron en 2 ocasiones la tasa de interés en 500 puntos base. Están en el 6.5%, el gobierno está estimando en el 7.1% para hacer la proyección de su ley de ingresos. Esto significa que aun cuando las proyecciones son hacia la baja, el gobierno federal sí hizo una estimación conservadora, vamos a llamarlo así, por si requiere incrementar las tasas en el futuro. Se está también cumpliendo con lo de la ley de disciplina financiera en cuanto a superávit primario y el déficit fiscal que no sea mayor al 2%. Ahora sí entramos al contenido de la ley de ingresos en cuanto a la reforma. En cuanto a recargos, pues prácticamente igual, se mantienen las mismas porcentajes en cuanto a parcialidades y pagos con prórroga. Y en cuanto a los estímulos fiscales, que específicamente se señalan en el artículo 16, pudiéramos decir que
se mantienen algunos de ellos con algunas modificaciones y otros que se pasan a la ley correspondiente y que vamos a comentar más adelante, ¿no? El primero de ellos es un punto importante, una modificación importante que hay que considerar. El IEPS que se podía acreditar para las personas con actividades empresariales que dedican el consumo, que tienen el consumo de diésel y biodiesel para su maquinaria, se limita ahora a 60 millones de pesos, pero no del ejercicio anterior, sino del ejercicio vigente, lo cual va a ser un poco complicado su control, pero hay que tomarlo en consideración. El diésel, el consumo de diésel y biodiesel que se utilice en las actividades empresariales, hasta 60 millones van a poder seguir acreditando con el ISR retenido y el propio. Aquí también es importante comentar en el caso del transporte. Específicamente, deben de estar aquí varios de los clientes que tenemos del transporte. Aquí la modificación no les aplica porque hay una fracción específica que es la fracción cuarta del artículo 16 de la Ley de Ingresos, en el que señala específicamente que en el caso del transporte no hay una limitante, solamente hay que seguir cuidando y que esperemos que la Canacar, aun cuando los comentarios que hemos recibido de parte de ellos es que se va a lograr, en 2019 y 2020 aparece la misma redacción, que solamente es acreditable contra el impuesto anual y no contra pagos provisionales. Entonces, en 2019 lo lograron de un acuerdo económico y esperan ellos conseguirlo en el 2020. En la fracción quinta, que es el de peaje, ahí sí se establece para el transporte una limitante hasta 300 millones de pesos que van a poder acreditar el 50% de las cuotas que paguen en las casetas. Sigue el acreditamiento para los que consumen combustibles fósiles, también el acreditamiento para el derecho de minería hasta 50 millones sigue vigente, también para la exención del derecho de trámite aduanero en el gas natural también sigue vigente, y todo lo relacionado, porque aquí hemos tenido muchas preguntas si el RIF cambió, aun cuando vamos a ver en la ley de IVA las consideraciones del RIF, sí comentarles que sigue las disposiciones vigentes, los mismos estímulos fiscales para el pago de IVA y IEPS, el mismo porcentaje de estímulo fiscal para la reducción del ISR, el RIF sigue vigente, y que hoy si estuviéramos, recuerden que en el 2014 apareció el RIF, hoy en 2020 estaríamos deduciendo el 40% de la tasa que correspondía, perdón, del impuesto que correspondía pagar de acuerdo a la tarifa del capítulo segundo del título 4, ¿no? De personas físicas que tienen el régimen del RIF. Es importante este tema. Yo creo que muchas de las estrategias, a lo mejor vamos a comentar una o dos, algunas alternativas que pudieran aplicarse. A lo mejor los contadores y abogados vamos a tener que hacer libros. Hay 6 millones de pesos de estímulo fiscal que no están sujetos o que van a tener pues un beneficio de reducir del impuesto sobre la renta, de descontar del impuesto sobre la renta el 8% adicional de lo que le cuesta producir o el costo de la elaboración de un libro, revista o periódico, ¿no? Ahí es una buena posibilidad. En cuanto a impuestos sobre la renta, y aquí va a ser el primer disposición o ley que vamos a darnos cuenta que todos los comentarios, recomendaciones de la OCDE que fueron aplicados por parte del Ejecutivo Federal y aprobado por el Congreso. Primero empieza con todo el proceso, con toda la recomendación que hizo sobre establecimientos permanentes. Recuerden ustedes, año con año, el primer artículo que siempre comentamos es el que se siguen aumentando los casos en que se considera establecimiento permanente. Y yo siempre hago referencia a lo que señala el artículo primero.
Artículo primero, fracción segunda, dice: van a pagar impuestos sobre la renta los residentes en el extranjero con establecimiento permanente los ingresos que obtengan en relación a este establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando durante años? A través de lagunas, así como lo señalaba Reginaldo hace un momento con las recomendaciones y las acciones del BEPS, que son algunas estructuras, algunos proyectos, planeación, para hacerlo más claro, que tienen las leyes federales, las leyes fiscales de los países, pues hemos aprovechado esas lagunas, esas disposiciones para poder hacer estructuras que en México sean deducibles y en el país extranjero no sean acumulables. O viceversa, que en aquellos lugares sean considerados deducibles y que en México no sean establecimiento permanente y tampoco consideren el pago de impuestos. Entonces, prácticamente, lo vamos a ver más adelante, pero me quiero adelantar, prácticamente todo lo relacionado a la nueva disposición de plataformas digitales que vamos a ver en IVA es lo que estaba sucediendo o incluso está sucediendo actualmente de cómo se ha manejado lo de las plataformas digitales, seguramente en todo el mundo, pero en México muchos de nosotros hemos utilizado pues diferentes plataformas para subirnos a un taxi, para pedir comida, para comprar algún producto, etcétera. Y siempre vemos el uso, el nombre que se le asigne, dependiendo de lo que quieran utilizar, y vemos una empresa extranjera, el nombre es una empresa extranjera. Sin embargo, cuando recibimos la factura es de un RIF, normalmente un RIF. Si ustedes imprimen la factura, aparece un RIF ahí, y que es del prestador de servicio o el dueño que está dando su nombre para poder facturar. Entonces, prácticamente, si ustedes lo ven ahí también, pues ahí viene el IVA al 16%, ¿y qué es lo que pasaba? O por lo menos los argumentos que señala y que incluso Reginaldo comentó es pues que el RIF no estaba enterando los impuestos. Entonces, ¿pero qué pasaba? Eso es lo menos importante, porque yo diría, ¿y qué pasa con el importe mayor? Porque entre lo que hemos investigado las últimas 2 semanas, me tocó ir a la Ciudad de México y estuve preguntándole a los taxistas, a los que utilizan los servicios de comida, y ellos dicen, por cierto, todos tienen contador. Le preguntaba, ¿usted tiene contador? Sí, tenemos nuestro contador, cada mes presentamos las declaraciones. Le digo, es una buena recomendación que les voy a dar en el curso, hay que ir con ellos porque yo creo que tienen muchos ingresos o muchas actividades. Entonces, ellos dicen que hasta el efectivo que cobran, la plataforma les dice cuánto cobraron y lo van compensando con la empresa que les paga las comisiones. El 70% le queda a la empresa o a la plataforma extranjera y ellos se quedan con el 30%. Entonces, quiere decir que ese 70% aparentemente el gobierno federal dice que no tiene ese ingreso o no le están pagando el ISR de ese ingreso y mucho menos el IVA, por eso la reforma, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, o sea, prácticamente todas las estructuras que hemos manejado durante años para que no sean establecimientos permanentes, ahora se adoptan en la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 4, con estas llamadas entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras. Acuérdense que estaba en el título 7, todo esto de regímenes especiales fiscales y multinacionales, todos estos conceptos que ya se señalaban en la ley se transfieren al artículo 4 de establecimiento permanente. Es importante señalar que toda esta disposición de estas estructuras tienen un periodo transitorio todo 2020, a partir de 2021 ya van a ser aplicables. Todas aquellas personas físicas y personas morales con establecimiento permanente en México que reciban pagos de estos entes fiscales
van a pagar ya impuestos sobre la renta dependiendo la participación que tengan con estas empresas, ¿no? Y les comento el tema de lo que sucedía, o era muy común para poderlo entender. Los americanos, los extranjeros, para no decir americanos solamente, los extranjeros constitucionalmente no podían comprar bienes inmuebles en México. ¿Qué es lo que se hacía? Una estructura muy común era a través de un fideicomiso. Ellos eran fideicomitentes, aportaban el dinero, el fideicomiso compraba el bien, adquiría el bien en administración y ya poco a poco se iban haciendo de propiedades los americanos. Eso, pues está bien, en México no tiene por qué pagar impuesto, pero empezaron a darse cuenta que podían tener ingresos por arrendamiento o por otorgar el uso o goce de esos bienes. Entonces, esos, como eran fideicomisos, se iban a su país de origen o a su jurisdicción fiscal y no eran ingresos para ellos. Entonces, por eso todas estas estructuras que se fueron diseñando fueron detectadas por la OCDE. Reginaldo decía que va en busca la OCDE, o los países que forman parte de la OCDE, de que la base tributaria sea menos erosionada, ¿no? Para ellos es siempre buscando estas lagunas que decíamos al principio, buscando de cómo no se pague impuesto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el artículo 5, en el acreditamiento. Si tú los pagos que recibes, tú mexicano, que los pagos que recibes de empresas extranjeras o de estructuras extranjeras, quieres acreditar el ISR de acuerdo al artículo 5, está limitado ahora. Solamente vas a poder acreditar si ese pago que se hizo es considerado ingreso en el país que te lo pagó o la jurisdicción que te lo pagó, para que puedas traértelo aquí y pueda ser acreditado, ¿no? Eso es en cuanto al artículo 5. Y siguen muchos de los conceptos que se entienden como establecimiento permanente. Era muy usual, o es muy usual, algunos de ustedes lo han visto aquí en sus clientes, que las empresas extranjeras normalmente tienen a una persona que no es residente en México, puede ser su asesor, puede ser el socio, el accionista, y celebra contratos que le pagan por la explotación del uso o goce, ya sea por uso o goce o bien por los derechos de propiedad, ¿no? El socio recibe ese dinero, no tiene establecimiento permanente, se llevan a ese lugar donde tienen su jurisdicción, que puede ser un país que tenga tasas preferenciales, y que además de ese impuesto querían venir a México y quererlo acreditar. Ahora ya les dice el fisco, no se puede. A partir de 2020, esos contratos de esa agente independiente o ese socio que tienes en la empresa se va a considerar establecimiento permanente. También en aquellos casos en el que se le obligaba al socio residente en el extranjero con no residente en México para que presten servicios y se le pagaba, también se considerará establecimiento permanente. Y sigue y me adelanto un poquito con el tema del título 7, en el de todo lo de la maquila, que ese sí es en beneficio. Recuerden ustedes, en el 2014 aparece la reforma en el que también la maquila estaría con ciertas condiciones para poder considerarse con establecimiento permanente. Y la modificación fueron los 4 años, que solamente podían tener maquila en albergue hasta por 4 años. Afortunadamente se elimina esa disposición, y siempre y cuando tengas el registro ante la Secretaría de Economía de ser maquiladora albergue y no tengas partes relacionadas con la empresa en donde vas a llegar para desarrollar ese proyecto, vas a poder seguir siendo, no eres establecimiento permanente, vas a tener el beneficio del pago de los impuestos con el estímulo que tienen del Safe Harbor, ¿no? Les decía el tema de la vigencia que tienen estas empresas.
todo 2020 va a ser periodo transitorio para que poco a poco vayan regularizando esa situación, porque en el 2021 ya serán considerados como establecimiento permanente. Artículo 14 de las reformas que se eliminan, decíamos ahorita en la Ley de Ingresos, fracción octava señalaba desde hace años la posibilidad de considerar la PTU como disminución de la utilidad o de la ganancia fiscal que se le aplica el pago provisional. Entonces, pues ahora se pasa en la ley, ya lo vamos a ver en el artículo 14, lo misma disposición en el que lo puedes disminuir de la ganancia a la que le aplicas la tasa para el pago del pago provisional y que lo puedes dividir entre los meses en que son considerados, ¿no? A partir de que lo pagues, de mayo a diciembre, y es de manera proporcional. En otra de las modificaciones, dos modificaciones importantes son el 27, los requisitos de las deducciones, y los no deducibles, el 28. En el 27, recuerden ustedes que obligaba a los contribuyentes que realizaban pagos a exigir la documentación soporte del entero del impuesto. Se modifica esa disposición y ahora solamente señala, bueno, ahora se incrementa para señalar que, porque lo que tiene que ver con la ley del IVA que vamos a ver adelante, es de que también tienes que cumplir con la obligación de retener y enterar el IVA correspondiente. En la fracción sexta, recuerden ustedes que se señalaba que cuando hacíamos pagos a contribuyentes que estaban sujetos de IVA y que tenían que trasladar en forma expresa y por separado, ese comprobante ahora se incluye en el que también tiene que tener la obligación de retener y enterar el impuesto. En la fracción, en el artículo 28 viene otro de los conceptos que son relacionados con lo de las recomendaciones de la OCDE, en donde primero que nada señala cuando realices pagos a partes relacionadas y estas partes relacionadas lo aplican en sus países o su jurisdicción y no son acumulables, tampoco en México van a ser deducibles. Entonces hay que tener algunas recomendaciones a los clientes respecto a esta situación, ¿no? Normalmente hacíamos el pago a partes relacionadas, si hacíamos el estudio de precios de transferencias y era de acuerdo al mercado, pues lo hacíamos deducible. Ahora señala si empresa o jurisdicción donde está el residente en el extranjero y no lo hace acumulable, sea no deducible para efectos de México, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de los dividendos, en el que es muy similar al comentario a lo que hacen otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, los dividendos los consideran un impuesto indirecto y por tanto no lo paga el impuesto el contribuyente, la persona física, sino lo paga la persona moral y por tanto no puede ser acreditable. Bueno, en México también a partir de 2020 no van a poder considerar el dividendo como parte o sea, no van a poder acreditar el ISR que se les retuvo, ¿no? Otro punto importante es y que hemos escuchado en muchos de los comentarios, columnas económicas y financieras sobre los intereses no deducibles. Aquí primero señalar que es para aquellas empresas que se encuentran muy endeudadas como una estrategia. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y es una estrategia muy sencilla y normal que se hace. Cuando son empresas multinacionales, detectan o ubican, obviamente desde el punto de vista comercial, dónde van a poder vender sus productos o producir sus productos, y lo que buscan es en donde tengan las mayores tasas impositivas. Normalmente pues lo que hacen es endeudar buscar deudas, hacer préstamos, etcétera. ¿Por qué? Porque esas deudas generan intereses deducibles y que reducen la carga tributaria. Entonces el fisco le dice, recuerdan ustedes que estaba la limitante
en el 2014 que solamente podíamos deducir esos intereses pagados cuando la deuda representaba 3 veces el valor del capital de la empresa. Ya teníamos tendencias a limitar la deducción de los intereses. Ahora lo que señala es que tenemos que calcular intereses netos que se va a comparar con la utilidad fiscal ajustada. Si se multiplica con el 30% y este es mayor, se entiende que está limitada ese interés. ¿Cómo se va a calcular? Los intereses devengados que provienen, recuerden cuando hacemos el ajuste anual por inflación, el total de las deudas generan un interés devengado. Ese interés devengado se compara con el interés causado por los activos y las cuentas por cobrar. Si es mayor a 20 millones de pesos, será interés no deducible. ¿Ok? Entonces, aquí pues, está limitado, sí, efectivamente los intereses van a estar limitados, pero cuando las empresas lo generen arriba de 20 millones de pesos. Es importante comentar, en el caso de los intereses, para el cálculo del ajuste anual por inflación, las ganancias cambiarias, si no son parte de un proyecto deducible, no se van a considerar para efectos del cálculo de los intereses. También señala pues, la excepción que siempre pasa, ¿no? Todos los intereses que son realizados por el gobierno, por el sistema financiero, para obra pública, para la construcción, distribución de petróleo, todas las actividades del gobierno, estos no aplica esta situación de los intereses no deducibles o limitados. Lo que les comentaba del ajuste anual por inflación, que cuando solamente se consideran para el cálculo los deducibles, las inversiones o gastos que sean deducibles. Aquellas que no son deducibles no se consideran para el cálculo. Sin embargo, ¿por qué este señalamiento? Porque los intereses que sean no deducibles, con el mismo procedimiento que señalé hace un momento de hasta 20 millones de pesos, van a ser parcialmente deducibles. Los no deducibles pueden pasarse al siguiente año. Cuando se pasen al siguiente año para hacerlos deducibles, dice la ley, en el ajuste anual por inflación, considérame esas deudas que fueron las que se utilizaron para el cálculo de los intereses. Viene una nueva disposición de derecho agrario, seguramente varios de los diputados que forma parte de la Cámara pues solicitaron esta nueva alternativa. Son un capítulo denominado para actividades de derecho agrario, que son para personas físicas que integren una persona moral, que tengan el reconocimiento como ejidatario o comunero de acuerdo a la ley agraria, que pueden estar conformando una persona moral y que sus ingresos no excedan de 5 millones de pesos durante el 2019, pueden tributar en el 2020 como este nuevo régimen especial, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene? Bueno, pues que se le reduce la tasa del 30% en un 30%, o sea, van a pagar el 21%. También pueden ser los nuevos, personas que tengan la actividad de comercialización de productos agrícolas, pueden también que estimen que en el 2020 no se van a pasar de 5 millones de pesos, pueden registrarse con esta actividad. Sí señalar, dice la disposición, que si es menor a 12 meses tendremos que calcular el ingreso por el número de días que abarque el periodo del ejercicio 2020. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen estos nuevos contribuyentes? Que tienen que presentar el aviso en el mes de enero, que no pueden ser socios de otra persona moral de derecho agrario. En aquel momento en que dejen de cumplir con los requisitos que establece esta nueva disposición,
Los ingresos que excedan de 5 millones no van a poder gozar de la reducción. Y que seguramente las declaraciones de pagos provisionales y anual pues van a salir próximamente publicados en reglas de reglas generales. En disposición transitoria dice aquellos que fueron en el 2019 empresas o personas físicas agricultores o de derecho agrario, o ejidatarios o comuneros, y que cumplen con los requisitos que señalábamos ahorita, pueden presentar el aviso hasta el 31 de enero del 2020, y que aquellos ingresos y deducciones que no se han cobrado o no se han pagado en el 2019 los pueden considerar a partir del ejercicio 2020. Ahora, en personas físicas sale una disposición que es lo que ha estado pasando regularmente, ¿no? De que ya se cumplen, aparentemente tienen los años de servicios en la empresa, haces la solicitud para hacer tu retiro, tu pensión o tu jubilación, y por alguna razón no hay un detalle, las aportaciones no se dieron completamente, etcétera, cualquier motivo, y no se están dando. Hay algunas personas que han estado solicitando el utilizar la cuenta individual de retiro, la cuenta que se genera por el trabajo, ¿no? Que cada pago que realiza la empresa se va llenando esa cuenta. Hay algunos, pues digo, la regla general es aplicar el 145, que es la retención del 20%, y había mucha queja de las personas que estaban accediendo a esa cuenta, sobre todo pues, que fue creada durante los años de servicio. Entonces sale una nueva disposición, la cual consideramos justa, en el que ahora vas a determinar el impuesto a retener por parte de la persona moral en base a los años de servicio que estuvo generándose esa cuenta. Entonces, ¿cómo se calcula? Creo que viene el procedimiento. Consideramos que es algo muy sencillo, ¿no? La cuenta es un fondo utilizado o creado durante los años de servicio del trabajador. Se divide entre el número de años y ya tienes un promedio de esa cuenta anual. A esa cuenta le vas a aplicar el artículo 152 de impuesto sobre la renta anual para saber el impuesto que le correspondía. Se divide entre el monto a la que le aplicaste la tarifa y tienes un cociente y lo multiplicas por 100 para tener un porcentaje. Ahora sí, la cuenta que tengas, el importe de lo que vas a retirar, le aplicas primero la exención del 93, fracción 13, porque están exentos parte de los pagos que se reciban por retiro, y le aplicas a la diferencia, le aplicas ahora sí este cociente que te dio para hacer más justo la retención. Como les comento, en lugar de aplicar el 20%, aplicas este nuevo procedimiento para las cuentas de retiro. En constancia de retención, simplemente algunos ajustes que se hacen por parte del fisco, en donde recuerden ustedes que las personas morales se señalaba que tenían la obligación de dar las constancias de retención. Ahora pues simplemente se ajusta, como lo da cuando la persona física expida el comprobante, el CFDI, señalando la constancia, la persona moral ya no tiene la obligación de expedir la constancia que se señala, ¿no? En el régimen de incorporación, lo que les comentaba, se señala en forma específica que ya no pueden ser las personas físicas que presten un servicio, enajenen bienes a través de plataformas digitales, no pueden ser contribuyentes de régimen de incorporación fiscal. Esto es por la reforma que comentamos ahorita o que vamos a comentar posteriormente en la ley del IVA, ¿no? O sea, les decía que por lo menos en las personas que estuve platicando con ellos, todos eran RIF, todos tienen sus contadores, pues ya no van a poder ser RIF, entonces seguramente va a venir trabajo para muchos contadores, ¿no?
Vean la disposición que señala, es un punto importante, los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios por Internet. Señala específicamente quiénes son los sujetos, personas físicas con actividades empresariales que presten servicios o enajenen bienes a través de las plataformas tecnológicas, y se pagará el impuesto sobre la renta en base a la retención que hagan las personas la persona moral que les otorgó la plataforma para prestar el servicio o la enajenación. La retención será sobre el total de los ingresos sin considerar el IVA correspondiente. Y viene la tabla. Hay algunos ejemplos que nosotros usamos comúnmente, ¿no? En el caso del transporte que recibimos a través de los taxis, a través de servicio particular o vehículos particulares, como Didi, como Uber, como Lyft. Hay varios, seguramente algunos de ustedes los han utilizado. Normalmente nos expedían los comprobantes el usuario, el chofer, la persona que estaba registrada. Estos ya no van a poder hacerlo. Ahora nos va a llegar el comprobante a través de la persona o esta figura transparente fiscal que se utilizaba para estos efectos. No sé si algunos de ustedes veía la información o que ha utilizado, o a lo mejor hasta es usuario de Uber o que presta el servicio de Uber o alguno de sus clientes. Los domicilios fiscales normalmente eran jurisdicciones preferentes, o sea que pagaban muy poco impuesto. Entonces esto ya no va a suceder. Seguramente van a estar registrados como tales, pero ahora van a tener que expedir los comprobantes fiscales para efectos de ISR y efectuar las retenciones a estas personas. Si se fijan en el transporte, van desde 5,500 con una retención del 2% hasta más de 21,000 con el 8%. En el hospedaje, que también pues hay varios, han utilizado el Airbnb, el HomeAway, pues varios de las plataformas que se utilizan para hacer reservaciones de hoteles o de habitaciones, también van a tener que efectuar la retención. No sé si lo usaban ustedes, hacían la reservación y la factura lo hacía el propietario del bien, cuando la mayoría del recurso o un porcentaje del pago pues se lo llevaba la empresa o el esquema diseñado para que el residente en el extranjero se llevara el dinero, ¿no? Y lo mismo en la enajenación de bienes, que también hay retenciones desde 25,000 pesos con el 3% y hasta 500,000 pesos con el 17%. Y hay un tratamiento específico para aquellos que obtienen ingresos menos de 300,000 pesos. Personas físicas que tienen ingresos de menos de 300,000 pesos por este concepto y que también tienen otros ingresos como sueldos e intereses, van a poder considerar la retención, el porcentaje de retención que se señale, dependiendo la actividad que realizan, como pago definitivo. Entonces es una buena alternativa para las personas físicas, siempre y cuando tengan ingresos globales de 300,000 pesos. En cuanto a las opciones para que sean considerados pagos definitivos, hay dos tipos. Primero de ellos, que no excedan de 300,000 pesos. Y segundo, de que si tienen ingresos por sueldo o intereses, en su conjunto no exceda de 300,000 pesos. Para esto, pues no podrán hacer la deducción de los FDI, ese es un requisito. Deberán conservar los FDI que les expida las empresas a que les paga. Aquellos ingresos independientes que reciban, porque eso es una cosa importante les comentar. No sé si les ha pasado, cuando nosotros solicitamos un servicio de transporte, por ejemplo el Uber o Didi, y vamos a pagar y tenemos registrado nuestra tarjeta,
Normalmente, es lo que está pasando aquí en Mexicali y en Tijuana, por lo menos es lo que me ha estado investigando. Nos cancelan, ya casi llegando a nuestros servicios, no sé si lo han visto, se cancela el servicio. Si tenemos el pago en efectivo, ese servicio siempre va a llegar. Y ellos creen, o ellos creían, que el efectivo no se registraba. Las plataformas, y me consta porque las vi, las plataformas también registran los pagos en efectivo y se les van compensando con los adeudos que tienen que pagarlas cuando se hacen el servicio con tarjeta. En la Ciudad de México normalmente los dos servicios llegan, o sea, tanto el de efectivo como la tarjeta no se cancelan, pero aquí es muy usual que se cancelen porque me imagino que creen que los pagos en efectivo no se registran en ningún lado y no hay que pagar impuestos, ¿no? Aquí pues está señalando esta disposición que todos aquellos servicios independientes que realices tienes que expedir el CFDI correspondiente. Y también pues está el que vas a manifestar que optas por esta disposición de los pagos definitivos y tiene que ser 30 días después en que presentes tu primer servicio. También está de una vez que te vas por la opción o que eliges la opción de pagos definitivos, no podrás cambiarla en los siguientes 5 años. También en que si ya te pasas de los 300,000 o sea, solamente por la actividad empresarial o con los sueldos y los intereses, pues ya no vas a poder optar por esta disposición de pagos definitivos. Y el último, pues de que aquellas personas que no hagan, aquella persona moral que no haga retenciones, ahorita vamos a comentarlo en la ley del IVA, prácticamente se les define como que vas a tener establecimiento permanente a esas personas morales, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de estas personas morales que van a empezar a ser contribuyentes para efectos fiscales? En los residentes en el extranjero, que como les decía, prácticamente esta reforma va para ellos. Pues primero de ellos es y lo vamos a ver en IVA, pues se tienen que registrar ante el SAT, tienen que expedir CFDIs a todas las personas que les hagan pagos, también en el que deberán retener y enterar el impuesto en aquellos casos en el que no hagan la retención o enteren los impuestos en 3 meses consecutivos, se va a entender que tienen establecimiento permanente esas entes o estructuras que comentaba que son las que se utilizaban para prestar el servicio por plataformas. En aquellos casos en que la persona no presente los documentos para que se hagan las retenciones, pues la regla general te vas a aplicar el 20% y no lo que dice la tabla que comentábamos ahorita, ¿no? Debes de conservar la contabilidad y la documentación que demuestre que estás efectuando el entero de las retenciones. En disposición transitoria dice todo esto va a aplicarse a partir del 1 de junio del 2020 y en el mes de marzo van a darse a conocer las reglas de aplicación y operación de este nuevo tratamiento que se va a dar para efectos de retenciones, ¿no? En otra disposición, en tratándose de arrendamiento, también la figura de que hacía la retención y que la persona moral tendría que dar el comprobante, en el caso de que se diera el arrendamiento a persona moral, tenía que expedir la constancia de retención al final del año, pues también ya está la opción de los 2 casos. Y un nuevo supuesto en el que, como una estrategia que normalmente se seguía, era que dejaban de pagar la renta, luego se ponían de acuerdo para decir, oye, te voy a demandar para pagar la renta, se iban a juicio, a lo largo de 1 año, 2 años se exigía la renta y pues no se expedían los FDI y pues le pagabas y se acababa.
Ahora el fisco pues, se da cuenta, me imagino que son muchos casos los que se han presentado, ahora también otro ente de fiscalización, será los jueces. Cuando hay una resolución y pago del impuesto, tendrás que decirle, oye, expediste los comprobantes de CFDI, si dice que no, tiene 5 días el juez para decirle al SAT, oye, esta persona no expidió comprobantes fiscales por las rentas que ahora son, que pudiera cobrar, ¿no? Los estímulos fiscales que señalaba la ley de ingresos el año pasado en materia de discapacidad, recuerden que el estímulo era el 25% adicional para cuando realizabas pagos a un discapacitado, o viendo los de la tercera edad, también podías descontar el 25% adicional a los sueldos que le pagabas a los de la tercera edad. Ahora se incluyen ya como estímulos fiscales que vienen de la ley de ISR. Les decía el tema de las empresas maquiladoras, que no les aplica lo del establecimiento permanente, en donde lo único que tienen que cumplir es que pidan la autorización ante la Secretaría de Economía que van a hacer maquila albergue, que se tengan que registrar ante el SAT sin obligaciones fiscales, que deben de cumplir con el pago del cálculo del procedimiento del Safe Harbor que se les aplica en el caso de ellos por los activos que se tengan. Ya se elimina la figura de los 4 años, o sea, mientras sigas llevando a cabo las actividades de desarrollo del proyecto, que no tengas partes relacionadas con la empresa donde vas a llegar, van a poder seguir siendo maquila albergue, ¿no? Entonces, eso sería la reforma de impuestos sobre la renta. Me voy a ir un poquito más rápido con el IVA. Primero, pues ya se elimina, ya lo señalaba Reginaldo, con el tema de la compensación universal, que ya lo traían, ya se venía el año pasado, en 2019, en la ley de ingresos. Ahora finalmente ya se establece claramente en la ley del IVA, en el que el saldo a favor que se tenga solamente puede ser disminuido con las declaraciones siguientes o bien solicitar su saldo a favor. También se establece en forma clara cuando hay donativos entre empresas beneficiarias o donadoras, y si hay traspaso de bienes o le van a donar los bienes de una empresa a otra, pues claramente el artículo 9 que señalaba los exentos, que tampoco serán gravados o sujetos de IVA estas operaciones que se realizan entre empresas beneficiarias, ¿no? Que expidan comprobantes fiscales autorizados. Y está el tema de toda esta disposición en materia de IVA, que es lo de las plataformas digitales. Y específicamente el artículo 15, recuerden ustedes que ahí en la ley del IVA se señalan todos los exentos, y venía en forma específica, o viene en forma específica, el del transporte público de personas. Se reforma para el 2020 y se establece que no se considera transporte público el que se realiza a través de plataformas tecnológicas, y que el servicio se ofrezca a las personas y que sean en vehículos particulares. O sea, prácticamente lo que conocemos normalmente como los servicios de Uber, Didi, Lyft, etcétera, ¿no? Y pues todos los contribuyentes residentes en México van a cumplir con las mismas disposiciones. Si estos servicios son a través de una plataforma mexicana o de un residente en México, también tendrán que cumplir con todos los requisitos y obligaciones que vamos a ver más adelante para los que no son residentes en México. Fíjese, les decía en el tema de establecimiento permanente que aun cuando no tengan su administración de negocio en México, estaban dentro de la lista de los que no se encuentra como establecimiento permanente. Ahora simplemente
por los residentes en el extranjero, simplemente por tener la plataforma utilizada en México, ya se entiende como establecimiento permanente. ¿Y qué es lo que señala la ley del IVA para efectos de plataformas digitales? Si se crea un nuevo artículo, el 18B, todo lo del artículo 18B hasta la J son todos relacionados con servicios digitales. Y pues aparece y se marca prácticamente todo lo que utilizamos a través de nuestros dispositivos, en nuestra casa, en la televisión, etcétera, que pueden ser películas, imágenes, video, música, los sonidos en los teléfonos, para saber el tema del clima, para llevar a cabo estadísticas, todo, o sea, prácticamente para los juegos, los juegos de azar, o sea, prácticamente todo lo que utilizamos, esta tecnología, ya sea en nuestros dispositivos electrónicos o en las televisiones, se considera plataforma digital. Todo lo que descarguemos y se cobre por ese servicio va a estar sujeto del impuesto al valor agregado. Es importante ahí señalar que en el caso si bajamos libros, periódicos o dispositivos o plataformas, perdón, de libros, revistas y periódicos, estos no se les aplicará esta disposición. Tampoco para aquellos bienes que sean bienes usados. Por ejemplo, una de las plataformas más comunes, ¿no?, que se utilizan en la venta de bienes, Amazon, Sin Delantal, mi producto, algo así se llama, mi producto usado, o sea, todos estos bienes que se utilizan, si son nuevos les aplica la disposición, son bienes usados no les aplica la disposición. También los clubes en línea, las páginas de citas, las enseñanzas, los que son para ejercicios, o sea, insisto, aquellos que se cobre la contraprestación les aplica la disposición. También está las obligaciones, bueno, primero cuando se considera que el servicio es realizado en México, como les comentaba, que aun cuando no tengan establecimiento, les va a aplicar la disposición. Y señala cuatro situaciones, ¿no? El primero es cuando el receptor, el que baja la aplicación, tiene domicilio en México. Si el pago se realiza por las claves correspondientes a México, por ejemplo, si es un intermediario de un banco, de una tarjeta, etcétera, y tiene domicilio en México, les aplica la disposición o se entiende que se realiza el servicio en México. También cuando el receptor señala el teléfono con claves que se son asignadas a México. Y la última, la IP de nuestro dispositivo magnético es de los que son aplicados a México, se entiende que este servicio se realiza en México. Y también una disposición importante que creo yo que hay algunos conceptos que no son aplicables para que sean deducibles, pero te señala que los usuarios o los que reciben el servicio o la enajenación del bien pueden utilizarlo deducible, pues siempre y cuando cumpla con las disposiciones de la deducción y el IVA acreditable de estos pagos. ¿Cuáles son las obligaciones de estas personas? Y para volver a insistir, normalmente, hasta el 2019, estas empresas, entes extranjeros que tú bajas en la aplicación o esta plataforma, normalmente no estaban registrados en México. Un caso que nos pasó hace 2 o 3 semanas ahí en la oficina, que pedimos comida en Uber Eats, nos mandan el servicio y la factura aparece pagada por una persona física. O sea, Uber Eats nunca lo vimos, no aparece factura en ningún momento. Entonces le preguntamos a la persona que quién era el registro, y dice que era de su jefe. O sea, hay una persona que tiene trabajadores que son los de las motos y a ellos es el que le paga, y ella es el que expide el RFC y estaba registrado como
como RIF. Entonces, pues prácticamente pues, no pagaba el ISR pues, o tenía un estímulo fiscal. ¿Qué va a pasar ahora? Quien va a expedir el recibo es la persona moral o este ente extranjero que tiene que registrarse en el SAT, ahorita vamos a ver las obligaciones, y son los que van a expedir el comprobante fiscal. Ellos van a cobrar el IVA por el servicio que dan y cuando lo hagan los pagos a las personas que prestan el servicio, al motociclista o al dueño de la plataforma, al que contrató a estas personas, ellos cuando les hagan los pagos van a tener que retenerle lo que veíamos ahorita para efectos de ISR, ¿no? Entonces las obligaciones se tienen que inscribir 30 días de que presten el servicio, tienen que ofertar y cobrar los servicios que se están señalando ahora que conjuntamente, tienen que proporcionar la información y está bien sencillo, yo me consta porque lo vi, la plataforma ya viene, incluso los servicios que son pagados en efectivo, ahí aparece a qué hora, qué persona solicitó el servicio, con qué tarjeta o dispositivo se pagó, así que toda la información no tiene nada que batallar, hay un beneficio que se les da 3 meses para presentar la información, pero la pueden presentar el mismo día si lo solicita el SAT, ¿no? Pues pagar ese IVA que aparentemente no se pagaba, por eso mi comentario de la ley de ingresos que pareciera como que está muy baja la recaudación, yo creo que va a aumentar en forma importante la recaudación porque lo van a pagar las personas morales dueñas de las plataformas, ¿no? Deberán emitir los comprobantes que decía del CFDI con el IVA expresamente y por separado, que ahí no teníamos ningún problema porque si ustedes ven el comprobante que paguen, siempre venía el IVA en forma expresa y por separado, tal vez no se pagaba, pero siempre venía el IVA del servicio que se prestó. Tienen que nombrar estos contribuyentes residentes en el extranjero que van a ser considerados residentes en México. Tienen que nombrar a un representante para efectos de las notificaciones y la vigilancia de los cumplimientos de obligaciones y gestionar su firma electrónica avanzada. Por último, el tema de las personas físicas que tengan ingresos hasta 300,000 pesos por este concepto, también deberán registrarse en el RFC. No van a poder hacer la deducción o acreditar el 8% del IVA que pagaron, deben de conservar la contabilidad, deben de presentar sus declaraciones, deben de presentar el aviso ante el SAT y van a estar exentas de presentar las declaraciones informativas. Pues eso es el tema en forma general de la reforma tanto de ISR y de IVA. Cualquier cosa pues lo podemos ver más adelante. Gracias.